Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy paso un poco de terror porque básicamente creo que se está grabando bien, pero bueno, no sé si se volverá a parar el vídeo o si me quedaré sin espacio en el móvil, porque otra vez tengo demasiadas fotos y otra vez tengo que pasar por el tedioso proceso de pasar las fotos al ordenador y del ordenador al disco duro, lo cual es algo que me da un poco de pereza y se me hace un poco tedioso. Así que he intentado hacer espacio a 4 GB de almacenamiento que espero que aguanten en el proceso. Bueno, el día de hoy pensaba hablar sobre un tema que se me hace difícil poner un poco en palabras. De hecho, he escrito como 3 líneas muy pobres. Pero bueno, el título del vídeo sí que lo he titulado algo así como Traumas, dos puntos, el yo como totalidad. Desde hace un tiempo me lleva cautivando mucho la psicología de un señor llamado Carl Gustav Jung. Un tío que yo creo que igual que el estoicismo ha sido muy tergiversado y ha dado mucho lugar a, yo creo que malas interpretaciones, o mejor dicho, a mucho misticismo que a veces no llega a nada. También a mucho intelectualismo que tampoco llega muchas veces a nada. Sin embargo, yo creo que sí, su psicología sí tiene algo muy interesante y algo de verdad también, o sea, una verdad yo creo que muy bonita y muy curiosa. Y por eso este vídeo es un poco un collage, intentaré ir viendo cómo sale. ¿Cuál es mi objetivo principal? Bueno, pues hablar de dos cosas, de los traumas y de qué puede decir el trauma de nosotros, qué puede aportarnos más allá. O sea, claro, porque lo normal es pensar que el trauma es algo que hay que tapar y algún día, ser posible, tratar. De hecho, la palabra se parece mucho, ¿no? Como tapar, tratar. Entonces, como que parece que ese es el juego, ¿no? Tapar y ya un día se tratará eso. Y la segunda, que nos lleva un poco al hilo de los traumas, es pensar el yo como una totalidad. Lo cual parece una palabra, no he encontrado una palabra mejor, pero que a mí me gusta mucho. Vale, el trauma. ¿Por qué me parece interesante la idea del trauma? El trauma al final es una especie de duelo nunca hecho o de duelo que nunca se... Todo esto desde mi opinión, perspectiva, porque estos vídeos los hago pues un poco porque me divierto y ya está, no porque yo vaya a sentar aquí las bases de nada. Pero bueno, el trauma es, desde como yo lo veo, un duelo que nunca se hizo. Es decir, un duelo entendiendo que el duelo no tiene que ser una muerte solo, sino también un cambio radical, para bien o para mal, que nunca se ha llegado a poder a procesar. Y sobre todo, diría yo, la palabra clave, a integrar en nosotros. Normalmente se ha pensado que, a partir de esto, que el yo es una figura o es una esencia inalterable. De hecho, el mensaje contradictorio que nos lanza el mundo actual es, por un lado, sé tú mismo de una manera muy rígida, cayendo en el nacionalismo, en el racismo y en la violencia de cualquier tipo, tanto cultural como física. Es decir, el extremo de la identificación, pero también al mismo el extremo de la adaptación. Sé tú mismo, pero al mismo tiempo adáptate completamente a todo lo que surja. Esto es una cosa que habla mucho Adorno y gente de la teoría crítica, pero creo que es muy importante. Es decir, es una contradicción. Realmente no está fundamentado en que seamos útiles al sistema social el máximo tiempo posible. Entonces, aquí en esta paradoja es donde encontramos todas las tergiversaciones de, por ejemplo, el estoicismo. El estoicismo se ha usado, se ha renovado para dar pie a entender esto de ser tú mismo, pero al mismo tiempo adáptate. Se ha usado mucho eso de identifica hasta dónde puedes actuar, ¿no? Que es una de las enseñanzas como primordiales del estoicismo, de Séneca, de Epicteto, y hasta ahí es lo que tú puedes esperar.
Es decir, desde mí puedo esperar cambiar mis creencias, cambiar mis actitudes. Ese es todo el rango de cosas que yo puedo hacer. Sin embargo, eso no debería ser algo que nos indigne, en el sentido de no esperar tampoco nada más del mundo. Bueno, sí, está bien actuar por uno mismo. Es decir, está bien uno pensar que lo único que puede hacer es actuar por uno mismo. Pero uno también tiene el derecho a exigir cosas. Ahí entra la asertividad, ¿no? En los derechos asertivos. Yo puedo pedirle cosas a los demás. Es decir, el estoicismo no debería tomarse como un remedio para ser solipsista y para vivir en uno mismo, sino más bien para crecer. Es decir, el estoicismo, que es lo que decía en el vídeo anterior, el estoicismo es una forma de llegar a la virtud por sí misma. O sea, hacer la virtud teniéndola a ella como fin en sí misma, no como medio para producir más. Entonces, claro, una vez más se ve reforzada la idea del yo como algo duro, pero que en secreto, en el fondo, nos está diciendo adáptate a lo que venga. O sea, ese yo tan duro es como una especie de fármaco, una especie de medicina para tapar esa ansiedad, ese vacío existencial que es adaptarse a cualquier cosa que venga. Y también porque el yo como algo rígido y no como algo flexible, como totalidad, como crecimiento, el yo como esencia que no quiere admitir nada más distinto a ella, bueno, como se diga, es algo violento también, es decir, porque no se quiere abrir a comprender cómo puede ser algo distinto a lo que el yo piensa. El yo es yo y ya está. Aquí están mis límites y si no los aceptas, pues bueno, me enfadaré, lloraré y así surge todo el narcisismo de nuestros tiempos, ¿no? El narcisismo de que si pasa algo malo, digo, es que el mundo es horrible y todo esto me pasa a mí. Bueno, vale, pero realmente eso es una actitud que te va a mantener tristemente siendo el mismo para siempre. Y no el mismo para bien, sino el mismo para mal. Aquí entra una cosa nueva, que es lo que nos viene a decir Jung, y es, un elemento de su psicología es que dentro de nosotros poseemos una sombra. Hay una parte de nosotros que es mala. Realmente el término es es burdo en el sentido de que, no que el término sea burdo y que Jung lo sea, sino que es muy simple, es decir, la sombra es lo malo en nosotros que no admitimos. Y yo creo que es lúcido porque ciertamente yo creo que nos cuesta admitir mucho que somos personas que hacen cosas malas y que hay cosas malas que hemos hecho que no nos gusta admitir. Y en vez de tratarlas, las tapamos, esperando a que en un futuro las tratemos. Y en vez de intentar hacer algo ahora, hacer algo con lo que de malo hay en nosotros. Entonces, el yo que propone Jung nos lleva al camino de que no es un yo como algo fijo, sino un yo como un crecimiento, un yo como una búsqueda, un yo como un camino siempre que hay que estar recorriendo. En el fondo, yo aquí siento que Jung conecta mucho con algo que nos dice Kant, que es bellísimo. Kant, en su ética, no nos dice que la virtud sea actuar siempre bien. Tenemos una voluntad pura. La voluntad pura implica que podemos ser libres, podemos intentar esforzarnos y no ceder a nuestros impulsos más primitivos. Podemos ser libres. Ese es el término voluntad pura, pero no implica voluntad santa, que es la voluntad de Dios, la voluntad divina, la voluntad que siempre hace el bien. Lo que hace la voluntad pura, lo que hace la virtud, es aspirar siempre a lo mejor. Y esto es algo muy bello de la ética kantiana y que yo creo que está aquí detrás de Jung. Lo que podemos hacer no es hacerlo todo siempre bien, pero sí esforzarnos por hacer siempre lo mejor posible. El yo es un camino siempre hacia lo mejor. El yo no es una esencia fija. Como dice el Tao Te Ching, lo rígido es muerte, lo flexible es vida. El yo debe ser
un camino que se recorre y en el que se aprenden cosas. Pero ¿qué se aprenden? ¿Qué significa que sea un camino? Vale, lo más obvio es lo que he dicho, ser siempre mejor. Pero en ese camino de aprendizaje de ser mejor reside el tener que tratar de integrar la sombra de la que Jung nos habla. El yo está lleno de representaciones oscuras, dice Kant en un libro que se llama Antropología y que, bueno, eran sus cursos de antropología. Son muy interesantes, muy curiosos, pero dice algo que es muy freudiano, muy junguiano, y es que el yo está lleno de representaciones oscuras. Y de hecho, muchas veces a veces somos juguete de esas representaciones oscuras. Somos un juguete que no puede hacer nada. Y bueno, en parte es cierto, pero nuestra tarea precisamente es mirar a la oscuridad que hay en nosotros y tratar de hacerla consciente. La sombra no es algo que hay que tapar. La sombra es algo que hay que intentar desvelar e integrar. Integrar significa hacerlo consciente y hacerlo posible en nosotros. Lo contrario a la integración es la contradicción, el dividir en consciente e inconsciente. Es lo que pasa cuando se vive el yo como esencia, es decir, tenemos cosas que no nos gustan, tenemos cosas que contradicen nuestros valores y vivimos una contradicción, así que tenemos que tapar aquello que es contradictorio, aquello que es inconsciente. Jung dice no, hay que integrar, hay que tratar de mirar a la noche, a lo oscuro del alma, darle luz. Jung decía algo así como, y esto que no he leído casi Jung, he visto solo vídeos, no he llegado a leer mucho, he leído solo su autobiografía, pero tiene una frase muy bella que es que la iluminación, la perfección, es decir, el bien psicológico, el sumo bien psicológico, por decirlo así, nuestro objetivo, el bienestar, no es otra cosa que coger la vela de la conciencia y adentrarnos en la noche del alma, adentrarnos en los lugares oscuros y poner la vela, poner luz en aquello que normalmente tapamos y ser capaz de hacerlo presente en nuestra conciencia, a pesar de que implique una contradicción, a pesar de que sea duro, a pesar de que sea difícil. En este sentido, claro, cuando decimos que el yo es inconsciente, que hay cosas que no hemos podido integrar, no solo está la sombra, también estaban los traumas. Hay traumas en nosotros que no podemos hacer conscientes, que nos duele que estén ahí, que no sabemos qué hacer con ellos, que los revivimos y lloramos, gritamos o simplemente entramos en un estado de frialdad helada ante el mundo. Reprimimos toda emoción por miedo a sentir algo, por esos traumas. A veces son traumas infantiles, a veces no realmente, es decir, también pueden haber traumas de hace 4 o 5 años que sigan ahí presentes. A veces son traumas de 10, cuando la gente es mayor, igual lleva 20 años con el mismo trauma. Pero yo creo que, siguiendo un poco el estoicismo también, a Séneca en concreto, creo que los traumas, a pesar de lo difícil que pueda sonar esta frase, deberían intentar ser, si no una bendición, una brújula. Una bendición no, porque entiendo todo lo que implica y eso sería hablar y debatir mucho sobre por qué podría ser una bendición un trauma, pero sí yo creo que la palabra es una brújula. Los traumas son una brújula y una gran guía para entrar en el camino del yo, entrar en el camino del yo hacia la totalidad, hacia la integración. Los traumas son una brújula porque cuando vivimos nuestra vida consciente, normal, a veces nos olvidamos de que hay cosas que no están a la luz. Nos olvidamos de que hay cosas como la sombra, que precisamente por ser sombra, no las vemos. Que solo las vemos en la noche, cuando no hay luces. Es cuando nos damos cuenta de la oscuridad que hay, de todo lo que tenemos en nuestro interior. Y esto se ve
en cosas muy pequeñas. Es decir, probablemente aquello que tomamos por más rutinario dentro de nuestra psique, quizás es lo que más deberíamos prestar atención. Quizás esos son los traumas. Ese momento en el que alguien se insulta por decir que hace mucho tiempo era obeso, o pensar que es una persona muy X, o pensar que hizo mal algo hace 5 años. Todo eso, cuando está integrado como algo tan rutinario, como decir, ah, sí, yo hace 10 años era muy no sé qué, y era así, ahí está el problema, ahí está el trauma. Y el trauma es una gran brújula porque nos señala cuáles son los problemas que tenemos en nosotros. Yo, a pesar de lo controversial que creo que suena, creo que siguiendo a Séneca, pero sobre todo a Platón, o creo que en el fondo a Platón, las injusticias, los momentos difíciles, la adversidad, son momentos en los que poner a prueba la virtud. Son momentos en los que podemos entrar en ese camino de búsqueda. Los momentos difíciles son, a pesar de ser difíciles, los momentos más fructíferos que hay en la vida. El problema de esta enseñanza, que a mí me parece sabia y milenaria a pesar de su dificultad, es que hoy en día se ha tergiversado nuevamente, entró en el discurso de se ha tergiversado por culpa de toda esta cultura de la empresa y la producción. Ya no se ve la adversidad realmente como una oportunidad para mejorar, para conocerse mejor, para comprenderse mejor, para abrirse a cosas distintas, para ser más virtuoso, para saber quién diablos somos, para saber cómo ser auténticos. No, todo eso se ha reducido a es una oportunidad para crecer económicamente y ser productivo. Algo plenamente simplista, algo muy reduccionista. Y pues creo que por eso se nos hace tan difícil ver, para mí al menos, la sabiduría de esto que nos quería enseñar Séneca, pero yo creo que en el fondo Platón y quizás incluso Sócrates. Que ante la adversidad y la injusticia no hay que responder con más injusticia, sino con justicia. Es muy difícil, muy, muy difícil, pero los tiempos de tribulación, de los que también se habla en la Biblia, en los Evangelios, creo que son esos momentos. Son momentos adecuados e idóneos a pesar de que también son los momentos más difíciles para poner a prueba la justicia, la virtud, la moral, la bondad, para saber quiénes somos. Por ello el yo es un camino hacia una totalidad. El yo no debería ser una luz pura, santa. El yo debería ser un camino a la integración de todo lo que hay en nosotros, en una búsqueda de coherencia, una búsqueda por unir. De la misma manera que vemos lo armónica que es la naturaleza y el mundo en todos sus procesos biológicos y geológicos, yo creo que eso es lo que deberíamos intentar aspirar. A esa, no sé si llamarlo sintropía, lo contrario de la entropía si la entendemos como burdamente, como desorden, ¿no? Aunque ya alguien me ha explicado que no es precisamente desorden. Pero bueno, como el yo debería, yo creo, interpretarse como una totalidad, como un camino hacia esa totalidad, y los momentos malos de nuestra vida y sobre todo los traumas, yo creo que a pesar de los duros que son, yo creo que son oportunidades para hacer de nuestra vida algo maravilloso, para descubrir quiénes somos. Porque la vida tiene fin, tristemente tiene un fin, o quizás felizmente, podría decir Tolkien y Borges, sobre todo Tolkien. Quizás Dios dice, el principio del Silmarillion
esta obra de Tolkien tan compleja y enciclopédica. Es un poema bellísimo, o tiene la forma de un poema de unas 6 o 7 páginas, se puede leer. Y ahí hacía alusión a cómo hay 3 sonidos, es decir, veía a Dios como un director de orquesta y la vida como una pieza de música. Y hace alusión a cómo la humanidad no es una música fija, sino que puede variar. Es una música que no se mantiene, no siempre sigue un ritmo y unos patrones, sino que tiene su cierta tragedia porque cambia, sube, baja. Decía, es como muy variopinta, pero la variedad de sus colores implica la libertad. Y la libertad está en la mortalidad, nos dice él. Porque la inmortalidad implicaría que a la larga, hacia el infinito, habremos vivido todo. La mortalidad tiene el don de que todo ser es único, porque no hay nadie que nazca nunca en la misma familia, con los mismos orígenes, nada. Otra enseñanza ultra difícil, pero que sinceramente me parece espectacular. Si algo puedo concluir con este vídeo, otra vez un poco loco, es que la vida es un viaje, la vida del sí mismo, del yo, es otro viaje en el que descubrirse y en el que ponerse a prueba. Aquí se pueden poner las metáforas que se quieran, pero en fin, yo creo que las adversidades, los momentos malos, son los momentos de los que uno sale con mayor luz en el interior. Bueno, más bien matizaría y diría, son los momentos en los que se puede ir diametralmente, o sea, hay dos cosas que se pueden hacer diametralmente opuestas, y es ir a mucho mejor o a mucho peor. Yo al menos esto en mi corto tiempo de vida lo he visto. Es decir, los momentos duros han hecho que muchas personas vayan a hacer algo mucho mejor o algo mucho peor. En que el trauma sea una oportunidad para intentar dialogar con aquello que es diferente a nosotros, con aquello que no podemos aceptar de primeras, con aquello que nuestro impulso grita y quiere rechazar. O la oportunidad para abrirse o para cerrarse y crear un trauma y que esté ahí olvidado y tapado, haciéndonos daño durante mucho, mucho tiempo. Probablemente hasta el fin de nuestras vidas si no le ponemos remedio. Por aquí acabo este vídeo, complejillo, pero bueno, una vez más espero que haya llevado algo. Y Jung es fantástico, Seneca también.